Esta es la edición especial de Análisis Viva ASG. Ambiental, social, gobierno corporativo. Las tendencias globales para la transformación del mundo y las inversiones socialmente responsables. Análisis Viva ASG. Hola, soy Jorge González, director jurídico de Viva. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado al análisis de las últimas tendencias empresariales en materia de sustentabilidad y en particular sobre sus actividades ambientales, conductas socialmente responsables y sobre su gobierno corporativo. Todo ello en voz de los participantes del mercado. Pero antes de presentar a nuestro gran invitado del día de hoy, hablemos de las noticias relevantes en esta materia. Análisis Viva ASG. Las noticias más relevantes. Empresas mexicanas declaran su compromiso con el Índice de Equidad de Bloomberg. La Bolsa Institucional de Valores, el Banco Interamericano de Desarrollo, Quanta Shares y Walmart de México declararon su compromiso con el Gender Equality Index de Bloomberg, herramienta que las empresas pueden utilizar para evaluar las prácticas internas y proporcionar un punto de referencia del rendimiento de equidad de género en comparación con sus pares. Las empresas completan una encuesta exhaustiva que mide las mejoras en materia de equidad de género en 5 dimensiones: liderazgo femenino y canalización de talentos, igualdad de remuneración y paridad salarial entre hombres y mujeres, cultura inclusiva, políticas contra el acoso sexual e imagen de marca en favor de las mujeres. Al proporcionar un estándar para estas divulgaciones, el citado índice ayuda a dar transparencia a las prácticas y políticas relacionadas con el género en las empresas que cotizan en bolsa y aumenta la amplitud de los datos sociales y de gobierno corporativo disponibles para los inversionistas. En otra nota, AT&T lanza una iniciativa para ayudar a las empresas a reducir las emisiones en 1,000 millones de toneladas. El gigante de las telecomunicaciones y los medios AT&T anunció el lanzamiento de una iniciativa asociada con el ambiente y el clima, con el objetivo de ayudar a las empresas a reducir 1,000 millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2035, lo que equivale aproximadamente al 15% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos. Finalmente, les informamos que Verizon asigna 1,000 millones de ganancias de bonos verdes a energía renovable. Verizon emitió su segundo bono verde en septiembre del 2020, recaudando 994 millones con ganancias destinadas a acuerdos de compra-venta de energía renovable a largo plazo para apoyar la construcción de instalaciones solares y eólicas y traer nueva energía renovable a las redes que alimentan las redes de la compañía, apoyando la transición a una cuadrícula más verde. Según el nuevo informe, la compañía ya ha asignado completamente los recursos en acuerdos de compra de energía virtual para proyectos de energía renovable para aproximadamente 1 gigavatio de energía renovable, capacidad de generación en 7 estados. Los proyectos consisten en un 83% de energía solar y un 17% de energía eólica. Análisis Viva ASG. Entrevista. Luego de nuestra pequeña sección de noticias, entremos en materia y demos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Machorro, quien es socio y jefe de la unidad de práctica transaccional y financiera en el prestigiado despacho de abogados Santa Marina y Esteta. Estimado Juan Carlos, bienvenido a nuestro podcast Análisis Viva ASG. Estimado Jorge, es un placer, muchas gracias por la invitación y un placer conversar contigo. Excelente, bienvenido. Juan Carlos, para comenzar esta conversación, ¿podrías hablarnos de la importancia que tiene para las empresas una asesoría legal adecuada en materia de sustentabilidad empresarial, conocidas como políticas ASG o ESG en sus siglas en inglés?
Con mucho gusto, Jorge. Muy interesante pregunta para entrar en materia. Mira, es indudable que el tema ASG está muy presente en las empresas, particularmente las empresas globales, pero cada vez más incluso las empresas locales, por este tema que ustedes ya bien han venido analizando en los diferentes capítulos de la cadena de valor o las cadenas de proveeduría. En este sentido, el tema ASG ha escalado sin duda ya a los consejos de administración de las empresas. Y al escalar a los consejos de administración de las empresas, desde luego también, Jorge, pues involucran a una de las direcciones importantes de las empresas, que es la dirección jurídica, la dirección legal. En este sentido, es fundamental, en nuestra opinión, destacar la importancia de que estas iniciativas ASG de las empresas vayan acompañadas de asesoría legal en la materia. Y en este sentido, me gustaría detenerme un poco. Como sabemos, no solamente en temas de medio ambiente, desde luego el componente ambiental es fundamental, pero hay otros temas también. La letra S y la G juegan aquí y tienen un impacto de carácter laboral. Por ejemplo, en el ámbito laboral, en materia de derechos humanos, en materia de impacto social de los proyectos, impacto comunitario, impacto en los llamados stakeholders, o para efectos de esta charla los llamaremos grupos de interés, para utilizar el término en español, en materia de cumplimiento o compliance, manejo ético de la empresa, privacidad de datos, propiedad industrial, por supuesto, gobierno corporativo. En fin, es un sinnúmero de áreas de práctica desde la perspectiva legal, Jorge, la que toca el concepto ASG, que nosotros en la firma estamos convencidos desde luego que es el futuro de la economía global, es el futuro de las empresas. Ya te platicaré un poquito más adelante cómo lo estamos viendo desde el despacho y qué estamos haciendo nosotros desde las entrañas mismas de nuestra firma y con nuestra clientela. No, pues definitivamente muchos aspectos asociados con las actividades de las empresas y la función de los despachos de abogados. Y en ese sentido, mi estimado Juan Carlos, ¿tú qué crees que si los despachos de abogados están haciendo lo necesario para apoyar a las empresas a fin de poder transitar exitosamente hacia un negocio sustentable? Mira, yo te diría que, y esta es una respuesta que nos gusta mucho a los abogados, tú que eres mi colega, la respuesta corta sería depende, ¿no? Algunos sí, algunos no, algunos con mayor avance que otros. Desde luego los despachos europeos, bueno, pues están absolutamente inmersos en esto, ¿no? Los despachos norteamericanos y canadienses también. Y yo te diría en economías emergentes, incluida en la región latinoamericana, pues los despachos estamos ya caminando también hacia este tema. ¿Por qué enfocarnos los despachos ahora en el tema ASG? Como sabes, nos estamos acercando ya a la COP26 en Glasgow en noviembre de 2021. El mercado está muy activo. Se ha intensificado muchísimo la demanda de acciones coordinadas a nivel mundial por parte de gobiernos, empresas, ONGs, consumidores, particularmente, Jorge, cuando el mundo experimenta de primera mano el terrible impacto que estamos viviendo del cambio climático y las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia. Como escuchaba ahí algún colega en temas de ASG, este tema de la pandemia, si a algo sí le vino como anillo al dedo, es al concepto ASG, porque nos enseña muchas cosas que no veníamos haciendo o que no veníamos haciendo en forma suficiente. A ver, como sabemos, ASG va más allá del cambio climático. Es un concepto nuevo del capitalismo renovado, del capitalismo de los grupos de interés, o como se conoce en inglés, el stakeholder capitalism, y una visión de largo plazo, de verdadero largo plazo, en la creación y protección de valor a los grupos de interés de las empresas. Ya lo dijo la Academia Británica en términos muy claros. El propósito de las empresas es solucionar con rentabilidad necesidades de las personas y del planeta, y ya no obtener rentabilidad causando problemas a cualquier costo. Te comentaba yo, Jorge, la pandemia no ha hecho sino evidenciar en forma dramática heridas y desigualdades que deberían considerarse ya como insostenibles y absolutamente inaceptables. Es aquí donde se involucra nuestro concepto de ASG, Jorge. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU del año 2015 no solo incluyen, insisto, temas de medio ambiente, que es un factor fundamental, sino también aquellos relativos a la reducción de la desigualdad, la creación de trabajo digno,
el acceso equitativo a las energías limpias y el cuidado y uso responsable y prudente de recursos naturales como el agua. En este sentido, Jorge, pues las empresas también tienen, desde luego, la presión de distintos grupos de interés que se involucran en la vida misma de la empresa. Estos incluyen clientes, consumidores finales, empleados, inversionistas, accionistas, reguladores, medios de comunicación y, por supuesto, las redes sociales. Entonces, en todo este ecosistema, en toda esta coyuntura, pues es desde luego fundamental que los despachos legales estemos interesados, preocupados y ocupados de acompañar a las empresas. Impactante lo que nos dices y creo que un punto relevantísimo de todo lo que nos acabas de indicar, pues es entre ellos el cambio de enfoque, ¿no? Entre el capitalismo salvaje y pues un capitalismo moderado que cuide todos estos temas que pues nos estás comentando, que te agradecemos mucho. Y quisiera pues preguntarte, ¿cómo estimas tú que impacta este tema de las prácticas de sustentabilidad o políticas ASG o ESG en la agenda de los directores jurídicos de las empresas? ¿Qué opinión tienes ahí? Excelente pregunta y reflexión, Jorge, porque vamos yendo, digamos, de lo general a lo particular y aterrizando en nuestro tema como colegas. Mira, la agenda ASG ha crecido enormemente derivado de estas presiones que comentábamos, pero también derivado de las demandas crecientes de grupos de interés muy distintos. Y esto se alimenta además por temas reputacionales, redes sociales y un activismo permanente en la materia. Mira, todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, públicas, privadas, de capital doméstico, nacional, extranjero, que cotizan en bolsa o no, poco a poco van a encontrar que se van cerrando o abriendo puertas en la medida en que la empresa demuestra o no una postura seria y acciones concretas y contundentes en materia de ESG. En los diversos capítulos del podcast de Viva se ha analizado muchísimo este tema desde el punto de vista de las emisoras y de los intermediarios financieros y de los fondos de inversión, por ejemplo. Hoy estamos hablando de este componente en materia legal. Mira, para un director legal, la visión del tema ASG se refiere muy frecuentemente a la mitigación de riesgos. Tú lo sabes muy bien, Jorge. Los reportes y la divulgación transparente a partir de estructuras de gobierno corporativo robustas, cumplir con requerimientos de divulgación, aspectos de cumplimiento o compliance, cumplimiento con estándares y nuevas normas en materia laboral y medioambiental, temas de due diligence en operaciones de M&A o de financiamiento, cadenas de proveeduría y algunos otros. Sin embargo, aun cuando el análisis de riesgo sigue siendo una parte crucial, fundamental en la agenda de los consejos de administración, de los comités de prácticas corporativas y de auditoría y desde luego de los directores legales, cada vez más la atención de los directores legales de las empresas se enfoca en la oportunidad de crear valor a partir de este concepto ASG. Esto dentro de la propia empresa y a través de estas cadenas que comentamos de proveeduría y la cadena de valor en su conjunto. Estos temas, Jorge, se han vuelto prácticamente, como se ha dicho hasta el cansancio, en estos episodios de Viva, no negociables para un número muy importante de consumidores. Y en este sentido, se convierten en una ventaja competitiva para las empresas y eventualmente la realidad nos va a alcanzar y se convertirán, yo diría, en un tema de sobrevivencia en los mercados relevantes de las distintas empresas. Esto también se ha vuelto un tema estratégico en el reclutamiento de talento en las empresas, Jorge. Las nuevas generaciones que tienen una conciencia mucho más alta que la generación a la que tú y yo pertenecemos, somos más o menos contemporáneos en varios temas. Uno de ellos es el medioambiental, el cuidado y el cariño y la protección al medio ambiente, el dejar un mejor mundo para generaciones futuras. Las nuevas generaciones buscan trabajar en empresas, en organizaciones cuyos principios sean afines a los propios. Esta es una realidad innegable. Los llamados millennials y centennials, esto ya lo traen de manera muy clara en sus agendas. Como se dice en el idioma inglés, Jorge, el tema ESG ya no es un nice to have, es más bien un have to do, ¿no? Es algo claramente necesario. Entonces, ahora, ¿qué tipo de asesoría legal esperan los directores legales de las empresas? Mira, yo te diría que esperan varias cosas de los despachos, pero en primer lugar te hago una reflexión. Los directores jurídicos esperan que los despachos les brinden una asesoría verdaderamente holística en la materia, pero además con una visión estratégica y amplia del negocio, uno, y del sector, dos, al que pertenece la empresa, que facilite la colaboración, la innovación, que ofrezca una visión amplia de casos de éxito en otras empresas dentro del sector al que pertenece la empresa en cuestión.
Los directores jurídicos también esperan que los despachos les ofrezcan soluciones y retos a la percepción de estos conceptos de ASG dentro de la empresa, que apoyen verdaderamente al director jurídico a romper zonas de confort, estereotipos, resistencias al cambio dentro de la propia organización. Es muy importante que el tema ASG se arrope por la empresa y se cambie de mindset. Como decía por ahí alguno de los participantes en los episodios anteriores, este tema ASG es un tema de todos los miembros de la organización todos los días. No es un tema de reporte maquillado, es un tema cuya profundidad los despachos legales como asesores de las empresas tenemos que tener muy consciente. Lo último es que el cliente le llegue a platicar a su abogado externo de qué van los principios ASG, ¿no? Eso es muy desmotivante para los clientes. Si bien muchos despachos han incorporado este tema ya en sus agendas, creemos que es indudable que hay mucho camino por recorrer. Y esto es cierto en Europa y es cierto en Estados Unidos y desde luego es cierto en México y en Latinoamérica. Para que verdaderamente estén en posibilidad de satisfacer lo que los departamentos legales y los directores jurídicos esperan de los despachos externos. Hay muchas áreas en las que las empresas esperan obtener una asesoría en la materia. Esto, como te comento, incluye, en primer lugar, es un marco regulatorio en evolución y constantemente cambiante. Hay una diferencia importante entre jurisdicciones y sectores de la economía. Hay distintas métricas de medición de cumplimiento con principios ASG. Eso irá tendiendo a armonizarse, como también ya ha sido materia de las pláticas, las charlas y los episodios aquí en el podcast de Viva, pero estamos en esa transición. El concepto de transición a neutralidad de carbono o net zero, como se conoce en inglés, muchas empresas se encuentran ya en transición a la utilización de energías limpias y procesos de producción menos contaminantes. Todo esto involucra trabajo legal. ¿De qué tipo? Bueno, pues hay que revisar contratos, hay que revisar la posibilidad de terminar y renegociar nuevos convenios de proveeduría, protección en materia de propiedad intelectual cuando se desarrollan y se utilizan nuevas tecnologías más limpias, en el mercado de M&A, de financiamiento, entre otros. Mira, te pongo un ejemplo de lo que están haciendo los abogados a nivel mundial. Nuestro despacho Santa Marina es parte de una iniciativa que se llama Chancery Lane Project. Este es un ejemplo excelente de colaboración internacional de abogados en esta materia de ASG. Son 750 abogados, más de 200 organizaciones y más de 61,000 downloads alrededor del mundo trabajando en proteger a los clientes de los despachos y al planeta. ¿Cómo? Desarrollando cláusulas modelo para los contratos que protejan o cubran el tema ASG, checklists para efectos de due diligence en financiamientos o operaciones de M&A, leyes modelo para los distintos países, y actualmente se encuentra trabajando esta organización Chancery Lane Project en un proyecto denominado Net Zero Toolkit para publicarse antes de la COP26 que ya comentábamos. Obviamente en materia de financiamiento, pues hay que apoyar a la empresa en la obtención de recursos vía capital o deuda, acreditando el cumplimiento cada vez más demandante de estos parámetros ASG. En otro tema, en relación con los grupos de interés, pues obviamente el abogado externo puede y debe ayudar a la empresa a entender, primero, quiénes son los grupos de interés de la empresa, quiénes están íntimamente ligados a la vida de la empresa, cómo involucrar a estos grupos de interés o stakeholders en la toma de decisiones. Para ello, el abogado puede generar reglas de gobernanza, controles asociados a la relación con los stakeholders, un cúmulo de documentos que permitan transitar por esta vía. Aun cuando hoy existe mucha confusión, como te comentaba, en cuanto a los distintos estándares o métricas de desempeño, la tendencia, como te comentaba, es sin duda a armonizarlos. Y el abogado puede ayudar mucho, Jorge, a la empresa a aplicar estándares que hagan sentido en relación con las necesidades propias de cada empresa e insisto, el sector al que ésta pertenece. Y como ya se ha mencionado, normalmente, esto además es magnífico, porque normalmente cuando tú eliges adecuadamente las métricas de desempeño, cuando la empresa ya está cumpliendo con estas métricas de desempeño, casi te puedo garantizar que en automático está cumpliendo con los requisitos regulatorios del país en el que está operando, porque normalmente estas métricas van uno o más pasos más allá de la regulación local. Y te pongo dos últimos puntos en relación con esta pregunta. Uno, en materia
de digitalización, Jorge. Las empresas, como tú sabes, cada vez están más conscientes de que la transición a la sustentabilidad pasa necesariamente por procesos adecuados de digitalización. Las empresas se enfrentan todos los días y cada vez más a la necesidad de reportar y divulgar información que no es fácilmente ni accesible ni codificable, ¿no? Aquí es donde soluciones tipo blockchain y de inteligencia artificial van a jugar sin duda un papel cada vez más preponderante. Por ejemplo, en temas de autenticidad e identidad, ¿no? Eso ya lo estamos viendo en la práctica. Esto debe ser, Jorge, acompañado además de la revisión legal de aspectos de ciberseguridad, privacidad de datos, propiedad de la información y competencia, entre otros. Otra vez, poniendo ejemplos de áreas diversas del derecho en donde los directores jurídicos están y van a estar cada vez más ávidos de una asesoría integral de parte del asesor legal externo. Y finalmente yo te comentaría en paralelo, Jorge, los consejos de administración, los comités y las direcciones jurídicas esperan que los despachos de abogados hagan propios a su vez estos principios ASG en la operación y el desempeño propio de los despachos hacia el interior del despacho. Como dicen en inglés también, y hoy te traigo muchas frases en inglés, perdón, que los despachos hagan el walking the walk, ¿no? O sea, que realmente metan los pies al agua y hagan lo propio al interior del propio despacho. Bueno, pues amigos, estamos platicando muy entretenidos y aprendiendo muchísimo de nuestro gran invitado del día de hoy, que es Juan Carlos Machorro. Les reitero, pues es socio y jefe de la Unidad de Práctica Transaccional y Financiera en el gran despacho de abogados Santa Marina y Esteta. Y ahí, aprovechando tu último comentario, mi estimado Juan Carlos, ¿qué está haciendo Santa Marina y Esteta en materia de prácticas ASG al interior del despacho y qué está ofreciendo a su clientela? Gracias, Jorge, con mucho gusto. Mira, y regreso a las frasecitas estas en inglés, que dicen, es muy fácil hablar de discurso, ¿no? O talking the talk, pero walking the walk es otra historia, ¿no? No es solamente un discurso narrativo de las generalidades de ASG a 10,000 pies de altura. Mira, en el despacho estamos inmersos ya en un proyecto muy bonito y muy interesante que consta de 3 fases. Nos estamos asesorando con una firma externa, especialista en estos temas en la materia, que por cierto, además, fue parte de uno de los capítulos de estos podcasts de Viva, en donde primero estamos haciendo que toda la gente entienda cuál es el origen histórico, la realidad y la proyección del tema ASG a nivel mundial, a nivel nacional y particularmente en los despachos o las firmas que prestan servicios a las empresas, específicamente servicios legales. Esto lo estamos haciendo a nivel socios, asociados, pasantes, personal administrativo, absolutamente todos. Tenemos 240 empleados en el despacho. En México, 240 familias que vivimos de Santa Marina y Esteta, y la idea es compartir y asumir, arropar y abrazar estos conceptos. Entonces, es una primera iniciativa, hacer lo propio. Lo segundo que estamos haciendo, y ya lo estamos haciendo, es subirnos a la báscula, Jorge. O sea, y sabemos que hay muchas áreas en las que a lo mejor no aprobamos el test, ¿no? Y salimos medio fuera del peso ideal conforme a las métricas ASG, pero nos vamos a poner a trabajar y nos vamos a medir cada 6 meses y vamos a avanzar con mucho entusiasmo, alcanzando cada vez más estas métricas como organización, como Santa Marina y Esteta. Y creemos que estas 2 iniciativas, Jorge, para cerrar el círculo, pues nos van a permitir de forma congruente y predicando con el ejemplo, continuar asesorando a nuestros clientes en todas estas áreas de especialización que ya comentábamos a lo largo de esta charla, ¿no? Fundamentalmente yo te diría que eso estamos haciendo. Esto incluye obviamente el alineamiento estratégico de nuestro despacho, que reconoce la importancia, como te digo, de subirnos a la báscula, requiere la redefinición que estamos haciendo de nuestra propia misión, visión y valores como despacho, redimensionándolos a un enfoque ASG, incluye lo cual ya hemos hecho en el comité ejecutivo del despacho del cual yo formo parte, incluir en forma permanente en nuestras juntas semanales los temas ASG y en forma permanente en la agenda de nuestras reuniones mensuales de socios lo propio. Los despachos legales debemos empezar a preguntarnos lo siguiente, Jorge, y lo estamos haciendo en Santa Marina y Esteta. ¿Cómo podemos influir para dispersar esta cultura en nuestros clientes, que son fundamentalmente las empresas? ¿A quién les prestamos servicios?
¿Qué valores sostienen nuestra asesoría legal? ¿Cómo podemos crear y proteger valor para nuestros grupos de interés? El tema ESG debe arroparse e incluirse, y lo estamos haciendo, como te comento, en el ADN propio del despacho. Nosotros tenemos un ADN que se remonta a 75 años. Hace 75 años, en 1947, se fundó nuestro despacho y lo estamos redimensionando de esta manera, que sea congruente con los servicios que a su vez ofrecemos en la materia a los clientes. La pregunta para nosotros, y creemos que es una pregunta para los demás despachos en este sentido, podría resumirse de la siguiente forma, Jorge. ¿Deseas continuar como un asesor que apoye el manejo de riesgos legales a la empresa o deseas convertirte en la fuente de asesoría para la creación de valor a largo plazo en forma sustentable? Muy interesante toda la charla, mi estimado Juan Carlos. Te agradecemos muchísimo tu participación, tus conocimientos, tu experiencia, las aportaciones que nos haces. Pues muy interesante la conversación, y por si alguien tuviera dudas, pues un gran experto en esta materia y en otras que brillantemente desempeña Juan Carlos en Santa Marina Ixteta. Entonces, pues muchísimas gracias, mi estimado Juan Carlos, por tu participación, habernos acompañado el día de hoy en el Análisis Viva ASG. Gracias, Jorge. Y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast. Si quieres obtener más información acerca de las inversiones ASG, visita nuestro sitio web www.viva.mx. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.